Dicen que en la Revolución Mexicana hubo muchas historias de valentía, pero pocas tan impactantes como la de un pistolero extranjero que llegó creyendo que podía imponer su ley en tierras mexicanas. Su nombre era Jack Morrison, un hombre que había hecho de la violencia su carta de presentación, pero que jamás imaginó que en Santa Isabel lo esperaba alguien que no conocía la palabra miedo: Pancho Villa. Corre el año 1916. México estaba en un momento crítico: luchas internas, conflictos con Estados Unidos y un territorio donde la ley del más fuerte parecía dominarlo todo. En medio de ese caos aparece Morrison, un pistolero norteamericano contratado por empresarios extranjeros con intereses en México. Su misión: controlar la zona a sangre y fuego, asegurando que nadie se interpusiera en los negocios de quienes lo habían contratado. Morrison no era cualquier hombre. Tenía fama de haber matado a más de 30 personas en duelos y alardaba de que nunca había perdido uno. Viajaba acompañado por un grupo de mercenarios igual de despiadados que él, hombres que vivían de vender su puntería al mejor postor. Juntos llegaron a Santa Isabel, un pueblo humilde donde la gente apenas sobrevivía del trabajo de la tierra. Sin embargo, en pocos días lo convirtieron en un lugar de terror. Se apropiaron de la cantina más grande y la transformaron en su cuartel. Desde ahí, Morrison dictaba órdenes como si fuera el gobernador. Exigía dinero a los comerciantes, tomaba lo que quería y no dudaba en humillar a los hombres del pueblo. Las mujeres vivían con miedo y los niños dejaron de jugar en las calles. El mensaje era claro: Morrison mandaba, y quien se opusiera, terminaba con una bala en el pecho. Pero la soberbia de Morrison lo llevó más allá. Proclamó que cualquiera que no aceptara su autoridad podía enfrentarlo en un duelo. Claro, hasta ese momento nadie se atrevía. ¿Quién iba a plantarle cara a un pistolero que disparaba más rápido que cualquiera y que tenía una banda de asesinos cuidándole la espalda? Para los habitantes de Santa Isabel, parecía que no había salida. Lo que Morrison no sabía era que en la Revolución Mexicana, los hombres de verdad no se dejaban pisotear tan fácil. Y ese destino que siempre acomoda sus piezas de manera inesperada, estaba a punto de jugarle la peor pasada de su vida. Una mañana, los rumores comenzaron a correr como pólvora. Pancho Villa se acercaba al pueblo con sus dorados. La noticia recorrió Santa Isabel de boca en boca, y lo que antes era miedo empezó a transformarse en una chispa de esperanza. El Centauro del Norte, el hombre más buscado y más temido por Estados Unidos, llegaba justo al lugar donde Morrison creía ser invencible. Villa no necesitaba presentación. A sus 38 años ya era considerado una leyenda viva. Para muchos campesinos era un héroe, para los poderosos un problema imposible de controlar. Había desafiado ejércitos enteros y sobrevivido a conspiraciones que hubieran acabado con cualquier otro líder. No se trataba de un simple revolucionario, era un estratega, un guerrero y, sobre todo, un símbolo de resistencia. Junto a él cabalgaban sus hombres de confianza, los Dorados. No eran soldados comunes, eran combatientes curtidos en decenas de batallas, hombres que sabían que seguir a Villa significaba estar dispuestos a dar la vida. Y cada vez que la gente veía acercarse a esos jinetes, sentía que la justicia, aunque fuera por un momento, estaba de su lado. La llegada de Villa a Santa Isabel no era casualidad. Había escuchado lo que Morrison hacía en el pueblo y sabía que un extranjero no podía sentar sus propias leyes en territorio mexicano. Villa representaba algo más grande que un líder militar. Era la idea de que México no se doblegaba ante los abusos. Y justo en ese pueblo, frente a un pistolero arrogante y a sus mercenarios, estaba a punto de demostrarse por qué. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasaría cuando Morrison, confiado en su fama de pistolero, se encontrara cara a cara con el hombre que incluso Estados Unidos temía? Uno de los hombres de confianza de Villa, Rodolfo Fierro, pequeño de estatura pero temido por su ferocidad, se acercó a su general y le dijo: «Mi general, cuentan que en el pueblo anda un gringo que se siente invencible. ¿Qué hacemos?». Villa no contestó de inmediato. Era un hombre que no se dejaba llevar por impulsos. Bajó de su caballo y se dirigió a un campesino que venía escapando del pueblo. Era un anciano con manos duras por el trabajo, pero con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué sucede, compadre?», preguntó Villa, con esa voz que podía ser suave como un consejo o dura como un trueno. El viejo relató lo que todos temían decir. Morrison había llegado imponiendo su propia ley. Había matado a 3 hombres por simple diversión. Se había llevado a la hija del herrero, una joven de apenas 18 años, y además amenazaba con incendiar el pueblo si alguien se atrevía a enfrentarlo. El rostro de Villa se endureció.
Escupió al suelo y murmuró palabras que sus hombres conocían bien, promesas de justicia que siempre terminaban cumpliéndose. Villa no entró al pueblo de inmediato. Sabía que antes de actuar necesitaba confirmar los hechos. Se dirigió entonces a la casa de la señora Refugio, una viuda conocida por no callarse ante nadie. Al verla, la mujer se persignó y rompió en llanto. «Gracias a Dios que llegó, mi general. Ese gringo nos tiene en un verdadero infierno». Villa se quitó el sombrero en señal de respeto y entró. Con voz firme le pidió: «Cuénteme todo, señora. Necesito saber exactamente qué ha hecho ese cabrón». Ella relató cómo Morrison se había adueñado de la cantina, cómo obligó a duelo y asesinó al dueño, don Aurelio, un hombre que jamás había disparado un arma. Explicó cómo se llevó a la hija del herrero, Esperanza, una muchacha inocente a la que mantenía encerrada. Y con lágrimas en los ojos, contó también cómo Morrison mató al propio herrero cuando éste intentó recuperarla, disparándole en la frente delante de todos. Villa apretó los puños, y hasta sus dorados podían ver la rabia crecer en él. La viuda siguió contando. Morrison había matado incluso a Crescencio Nava, un humilde vendedor de elotes, solo porque no se quitó el sombrero lo suficientemente rápido. De pronto, entró un niño de unos 10 años, llorando con desesperación. «Señora Refugio», gritaba. «El gringo mató a mi papá». Villa se inclinó para quedar a la altura del pequeño. «¿Cómo se llamaba tu padre, hijo?» «Evaristo Chaires, señor. Era carpintero. Solo quería trabajo para darme de comer». El silencio llenó la habitación. Villa puso su mano sobre la cabeza del niño y le dijo con solemnidad: «Tu padre era un hombre bueno, y te lo juro por la Virgen de Guadalupe, el que lo mató va a pagar lo que hizo». Los dorados, que escuchaban en silencio, sabían lo que significaban esas palabras. Cuando Villa juraba justicia, no había poder en la tierra que lo detuviera. Villa salió de la casa con una determinación que sus hombres reconocían bien. Esa expresión en su rostro no era común, no era la simple concentración de una batalla, era una furia contenida, fría y calculada, que anunciaba que algo grande estaba por desatarse. «Fierro», dijo con voz dura, «reúne a todos. Vamos a entrar al pueblo. Pero antes quiero información. Necesito saber exactamente qué clase de pistolero es ese gringo, cuántos hombres lo siguen y con qué armas cuentan». Los dorados se movieron de inmediato. En menos de una hora regresaron con todo el panorama. Morrison estaba acompañado por 20 hombres, todos mercenarios curtidos en peleas, armados con rifles Winchester y revólveres Colt. El propio Morrison tenía fama de ser el más rápido, había matado a 4 mexicanos en duelos que duraron apenas segundos. Su reputación lo precedía, pero Villa sabía una verdad que Morrison ignoraba. En México, el valor no se mide solo por la velocidad de la mano, sino por la fuerza del corazón y la causa por la que se lucha. Al caer la tarde, Villa reunió a sus hombres en una capilla abandonada a las afueras del pueblo. Entre las paredes de adobe resquebrajadas, el general habló con voz firme. «Ese gringo piensa que puede venir a nuestra tierra a imponer su ley, pero hoy va a aprender que aquí no manda un pistolero extranjero. Hoy se le acaba la fiesta». Rodolfo Fierro, siempre ansioso de acción, preguntó: «¿Y cuál es el plan, mi general?». Villa dibujó unas líneas en la tierra con una vara y explicó con calma: «Fierro, tú entrarás con 10 hombres. Fínganse comerciantes que vienen de Chihuahua. Siéntense en la cantina, beban, observen y hagan que ese cabrón se sienta confiado. No actúen hasta que yo llegue». «¿Y usted, mi general?», preguntó Fierro. «Yo voy a entrar solo. Caminaré por la calle principal hasta la cantina y lo retaré a un duelo frente a todos. Ese gringo presume de ser invencible en los duelos, pues vamos a ver si tiene con qué». Un joven dorado, Martín López, levantó la voz con nerviosismo. «Señor, ¿no sería mejor que lo enfrentáramos todos de una vez y se acabó?». Villa negó con la cabeza. «No, Martín. Eso sería darle una salida fácil. Ese gringo ha humillado a nuestros hombres en duelos. Ha hecho creer que los gringos son superiores. Hoy voy a demostrar que se equivoca. Lo derrotaré en su propio terreno, y lo haré con honor». Los dorados escuchaban atentos. Villa organizó la estrategia. Algunos hombres se esconderían en los tejados, otros vigilarían las calles adyacentes y varios más se mezclarían entre el pueblo. Tenían una orden clara: no intervenir a menos que Morrison o sus pistoleros intentaran hacer trampa. «Fierro,
que no perdía la oportunidad de cuestionar, murmuró. ¿Y si de verdad es tan rápido como dicen? Villa lo miró a los ojos y respondió con calma. He peleado contra ejércitos enteros, contra federales, carrancistas y hasta traidores que un día fueron mis propios hombres. ¿Tú crees que me va a temblar la mano contra un gringo que se dedica a matar campesinos indefensos? Sin embargo, Villa no subestimaba a Morrison. Sabía que el pistolero era letal y que había ganado su fama por méritos propios. Pero también sabía que Morrison peleaba por dinero, mientras que lo haría por justicia y por México. Y esa diferencia, en la historia de las batallas, muchas veces decide quién cae y quién permanece de pie. Antes del duelo, Villa se preparó con calma. Se quitó la chaqueta militar, quedando con una camisa blanca sencilla. Revisó su Colt .44 con cuidado, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. El sol desaparecía tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo, como si anunciara la sangre que estaba por correr. Cada detalle estaba planeado. Villa había hecho bendecir las balas por un cura del pueblo vecino. No era superstición, era estrategia psicológica. Quería entrar al duelo sabiendo que hasta el cielo estaba de su lado. Frente a un espejo roto en la capilla, observó su propio reflejo. No era la cara de un caudillo famoso, sino la de un hombre que había cargado el peso de miles de injusticias. Se persignó y murmuró la oración que su madre le enseñó de niño. Virgencita de Guadalupe, no me sueltes en esta hora. Cuando la noche cayó y las primeras estrellas comenzaron a iluminar el cielo de Chihuahua, Villa montó en 7 leguas. A lo lejos, las luces de la cantina brillaban como faros del infierno. Pero él no titubeó, había enfrentado ejércitos, traiciones y balas peores que las de un pistolero gringo. Al llegar a la entrada del pueblo, desmontó y amarró a su caballo en silencio. Luego caminó por la calle principal con pasos firmes, sus botas resonando como tambores de guerra. Los habitantes se asomaban tras las cortinas y las rendijas de las puertas. Sabían que ese hombre que avanzaba con calma podía cambiar el destino de Santa Isabel. Las puertas de la cantina se abrieron y un silencio sepulcral lo envolvió. Dentro, el aire estaba cargado de humo de tabaco y olor a mezcal barato. En el centro, Jack Morrison lo esperaba. Alto, rubio, con ropa impecable y mirada helada, parecía un extranjero que se creía intocable en tierra ajena. Tenía los pies sobre la mesa, una botella de whisky en la mano y una sonrisa arrogante que intentaba ocultar la tensión. A su alrededor, 20 pistoleros armados hasta los dientes. Fierro y varios dorados ya estaban adentro, haciéndose pasar por clientes. Desde un rincón, Villa alcanzó a ver a Esperanza, la hija del herrero asesinado, con la cabeza baja y la mirada rota. Aquella escena le dio aún más motivos para no fallar. Cuando Villa cruzó el umbral, el bullicio desapareció. Ni siquiera las moscas se atrevieron a zumbar. Morrison levantó la vista y por un instante, apenas un destello, pareció incómodo. Villa se quitó el sombrero y saludó con voz tranquila. Buenas noches, señores. Soy Francisco Villa, y vengo a hablar con el señor Morrison. Morrison se incorporó lentamente, como un felino que mide a su presa. ¿Así que tú eres el famoso Pancho Villa del que tanto hablan? No pareces gran cosa. Villa sonrió apenas. ¿Y tú eres el gringo que se dedica a matar campesinos desarmados? Tampoco pareces gran cosa. Un murmullo recorrió la cantina. Los pistoleros de Morrison tensaron las manos sobre las armas, pero Villa no se movió. Había estado en escenarios más mortales que ese. Dicen que te gusta retar a duelos a los hombres del pueblo, continuó Villa, avanzando despacio hacia el centro. Pues aquí tienes a un hombre que acepta tu reto. Morrison soltó una risa, pero sonó forzada. ¿Tú? ¿Un bandido mexicano? No sabes en lo que te estás metiendo. He matado a hombres mejores que tú antes del desayuno. La respuesta de Villa fue un golpe directo. Los hombres que mataste eran inocentes. Evaristo Chaires, un carpintero que solo pedía trabajo. Jesús Morales, un herrero que defendía a su hija. Crescencio Nava, un vendedor de elotes. Aurelio Ramírez, un cantinero pacífico. ¿Esos son tus grandes triunfos? Morrison se puso rojo de furia y gritó. Cállate, Grise. Esos mexicanos no valían ni la bala que gasté en ellos. Villa se detuvo a 3 metros de distancia, mirándolo directo a los ojos. Ahora entiendo por qué no te atreves a enfrentarte a un hombre de verdad. ¿Miedo? Rugió Morrison, poniéndose de pie de un salto.
Yo no le tengo miedo a nadie. Te voy a enseñar lo que significa enfrentarse a Jack Morrison. Villa asintió, firme. Perfecto. Duelo a muerte. Aquí y ahora. Los hombres de Morrison asintieron en silencio, confiados en la rapidez de su jefe. El gringo, con soberbia, añadió: Está bien, mexicano, pero cuando te mate, mis hombres van a quemar este pueblo hasta los cimientos. Villa no se inmutó. Si me matas, mis hombres se irán. Pero si yo gano, Santa Isabel será libre de tu tiranía para siempre. El pacto estaba sellado. El duelo estaba por comenzar. Villa miró fijamente a Morrison y pronunció con firmeza: Si yo te mato, tus hombres se largan de México y no vuelven jamás. El gringo, intentando mantener su aire de superioridad, giró la cabeza hacia los costados. ¿Tus hombres?, dijo con ironía. Yo no veo a nadie contigo. Villa silbó suavemente. En ese instante, la cantina entera cambió de atmósfera. Fierro y los Dorados, que habían estado camuflados entre la multitud, se pusieron de pie al unísono y apuntaron sus armas contra la banda de Morrison. A la vez, desde las ventanas comenzaron a asomarse cañones de rifles. Eran los revolucionarios apostados en el exterior, rodeando el lugar. Con una sonrisa apenas perceptible, Villa respondió: Mis hombres están donde deben estar. El gesto de seguridad de Villa contrastaba con el rostro pálido de Morrison, quien trataba de sostener la compostura frente a sus secuaces. Finalmente asintió: Está bien, Mexican. Pero será un duelo limpio. Espalda contra espalda, 10 pasos y al grito de fuego disparamos. Villa aceptó con calma, pero antes de empezar levantó la voz para que todos escucharan. Antes de que esto suceda, todos deben saber por qué estoy aquí. Se dirigió hacia una esquina donde estaba Esperanza, la joven que Morrison había tomado por la fuerza. Con voz suave le preguntó: ¿Este hombre te tiene aquí contra tu voluntad? Esperanza, con lágrimas contenidas, asintió y confesó: Sí, señor. Mató a mi papá y me obligó a quedarme con él. Villa levantó una mano para detenerla. Ya no tienes que decir nada más. Desde esta noche, eres libre y regresarás a tu casa con dignidad. La atención volvió a Morrison. Villa lo miró fijamente y lanzó el reto definitivo: ¿Estás listo para pagar por tus crímenes, cabrón? El gringo escupió al suelo y respondió entre dientes: Estoy listo para mandarte al infierno, Grise. Ambos se colocaron espalda contra espalda. El calor del cuerpo de Morrison, la respiración agitada y la tensión en el ambiente confirmaban lo evidente: el gringo estaba nervioso. Villa, en cambio, parecía de hielo. 1, gritó Fierro, iniciando la cuenta. Villa dio su primer paso. Su andar era firme, casi automático. Lo había hecho tantas veces que su cuerpo sabía exactamente cómo reaccionar. Sin embargo, esta vez no era solo un duelo personal, era justicia por los campesinos que habían caído ante la violencia extranjera. 2, 3, 4. Cada paso retumbaba en la memoria de Villa con los nombres de los caídos: Evaristo, Jesús, Crescencio, Aurelio. Todos los que habían muerto injustamente. 5, 6, 7. Morrison caminaba con rigidez, su nerviosismo evidente. Villa, en cambio, avanzaba como un depredador seguro de su presa. 8, 9, 10. ¡Fuego! Ambos giraron casi al mismo tiempo. Morrison desenfundó con velocidad sorprendente y disparó directo al corazón de Villa. Pero la experiencia y reflejos del revolucionario hablaron por él. Su Colt tronó primero, impactando de lleno en el pecho del gringo. La bala de Morrison se desvió por el golpe recibido, pasando a escasos centímetros de la cabeza de Villa. Morrison se tambaleó, incrédulo, con las manos sobre el pecho ensangrentado. Imposible, yo soy el más rápido, balbuceó cayendo de rodillas. Villa se acercó despacio, apuntando todavía su arma. Fuiste Jack Morrison. Hoy solo eres un gringo muerto que aprendió que en México no se juega con la justicia. El gringo intentó alzar su pistola por última vez, pero Villa fue más rápido. Su segunda bala lo fulminó de un disparo en la frente. Morrison cayó de espaldas, con los ojos abiertos, buscando una respuesta que jamás encontraría. El silencio se apoderó del lugar. Los hombres de Morrison, rodeados y sin líder, soltaron sus armas. Villa habló con firmeza. Tienen 2 opciones: morir aquí junto a su jefe,
o largarse de México y no volver jamás. El segundo al mando, temblando, dio un paso al frente. Nos vamos, señor Villa. No regresaremos nunca. Villa asintió. Sabia decisión. Tienen hasta el amanecer para desaparecer. Si vuelvo a verlos en tierras mexicanas, no habrá segunda oportunidad. Los extranjeros recogieron lo poco que tenían y se marcharon como perros derrotados. Villa entonces se acercó a Esperanza, que seguía temblando en un rincón. Señorita, ya es libre. Puede volver a su hogar. La joven, con lágrimas en los ojos, respondió: Gracias, señor Villa, gracias por hacer justicia por mi padre. Villa colocó una mano firme y paternal sobre el hombro de Esperanza. Con voz serena le dijo: No me vengué, hija, lo que hice fue justicia. Tu padre fue un hombre bueno, y los hombres buenos merecen que alguien los defienda, incluso después de la muerte. La joven asintió en silencio, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Al amanecer, el pueblo de Santa Isabel despertó diferente. La tensión que por semanas los había mantenido encerrados en sus casas había desaparecido. Hombres, mujeres y niños salían ahora a la calle para despedir a los dorados, agradecidos por haber recuperado la paz. Villa, consciente de que la victoria debía tener un impacto real en la comunidad, repartió entre las familias el dinero que Morrison había robado. Cada peso regresó a manos de quienes habían perdido a sus seres queridos o habían sido despojados de su trabajo y sustento. Con voz firme, Villa prometió: si algún día vuelven a necesitar ayuda, solo envíen un mensaje. Mientras yo viva, nadie abusará de ustedes. Antes de partir, Villa se detuvo en el panteón improvisado del pueblo. Caminó hasta la tumba recién cubierta de Evaristo Chaires, el carpintero. Con respeto, depositó un ramo de flores silvestres sobre la tierra y murmuró en voz baja: Descansa en paz, compadre. Tu hijo ya no tendrá que vivir con miedo. Luego montó a su inseparable 7 leguas. Mientras cabalgaba hacia el horizonte junto a sus hombres, Villa sabía algo con claridad: la lucha no terminaba allí. Habría más Jack Morrison, más extranjeros y caciques dispuestos a aprovecharse de los indefensos, más injusticias que enfrentar. Pero también sabía que, mientras él respirara, México tendría quien alzara la voz y tomara las armas en defensa de su gente. La figura de Villa y su caballo se fueron perdiendo en la distancia, dejando tras de sí un pueblo que había recuperado la esperanza. Para muchos, no solo había muerto un invasor, había nacido una leyenda. Compadre, si esta historia te atrapó, no te detengas aquí. Haz clic en el video que te aparece en pantalla y descubre más aventuras de Pancho Villa y de otros héroes mexicanos que se enfrentaron a la injusticia y salieron victoriosos. Cada semana compartimos relatos intensos, llenos de valentía, honor y resistencia. No te pierdas ni uno solo, porque estas son las historias que de verdad vale la pena conocer.